Y aunque voy a centrarme en este día en el pasaje central que significó el redescubrimiento del Evangelio en la época de la Reforma del siglo XVI, que está a partir del verso 21, justamente a continuación que leeremos esta tarde, he querido comenzar con esta primera parte, ¿no?, de este capítulo 3, porque creo que el principal problema que la mayor parte de la gente tiene hoy, ¿no?, es entender la noción que la Biblia llama pecado. Si no sabes cuál es el problema, ¿de qué sirve estar explicando todo el tiempo cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta si no sabes la pregunta correcta? Por eso es tan importante lo que vamos a hacer ahora al comenzar, preguntarnos cuál es el mal, cuál es el problema del ser humano. Se suele citar con frecuencia una encuesta que hizo un diario británico, ¿no?, sobre cuáles eran los males del mundo. Y como podéis imaginar, siempre que se hace una pregunta así, hay respuestas para todos los gustos. Y el escritor G.K. Chesterton, ¿no?, él contestó: el problema del mundo soy yo, firmado GKS. Pero qué pocos están dispuestos realmente a reconocer que siquiera sean parte del problema. Generalmente la mayor parte lo que hace es mirar hacia otros. Y qué fácilmente nos muestra también Romanos que consideramos que el problema de nuestra vida está en los demás, ¿no? Y esa realidad hace que seamos tan propensos, tan fáciles, ¿no?, de juzgar y de condenar a otros, pero de no ver el mal que hay en nosotros mismos. Y la Escritura por eso tiene un diagnóstico, ¿no?, que para muchos es difícil de tragar. Y lo acabamos de leer en las palabras del apóstol Pablo: no hay justo ni aun uno. Bueno, esto será una exageración, ¿no? ¿Cómo puede ser que ni aun uno? ¿Es que tú no sabes lo que hace alguna gente? ¿Es que no has ido a hablar de médicos del mundo? ¿No sabes lo que están haciendo muchos en organizaciones y asociaciones humanitarias, ONGs en el mundo? ¿Con qué derecho puedes decir que no hay ni uno? En todo caso, habla de ti, pero no digas que no hay nadie que no haga nada bueno. O sea, realmente el diagnóstico que da la palabra de Dios para muchos es extremo y exagerado. Sin embargo, para poder entender el dilema de Lutero, de que también toma nombre estas conferencias, ¿no?, tenemos que entender lo que significó para él esa conciencia de pecado. Muchos han intentado explicar, sobre todo a raíz de la labor de una psicoanalista, ¿no?, que investigó la relación de él con su padre, que fue muy difícil, ¿no? Su padre tenía expectativas, como muchos padres, de que su hijo fuera algo muy diferente a lo que llegó a ser, ¿no? Y realmente nunca pudo aceptar que entrara en aquel convento en Erfurt, ¿no?, y tomara una vocación religiosa. Lo que él esperaba era que hiciera otra cosa en la vida, ¿no? Y estuvieron sin hablarse, como a veces ocurre en las relaciones familiares, durante mucho tiempo. Y esta mujer psicoanalista pues consideraba que ahí estaba la teología de Lutero, ¿no? Era el dilema del padre y toda su lucha con el padre y el intento de acabar con él. Claro, obviamente que nosotros somos mucho más que las experiencias que podemos tener en nuestra vida o la relación con nuestro padre. Pero sería también ingenuo pensar que no tuvo ninguna relación con su vida, ¿no?, el conflicto que él tuvo. Y verdaderamente él tenía una conciencia clara de culpa que en ese momento histórico, ¿no?, la gente interpretaba a la luz de la providencia. Cuando ocurre aquella famosa tormenta, ¿no?, que él se invoca a Santa Ana para librarse de los relámpagos, ¿no?, que le amenazaban, estaba simplemente haciéndose eco de una idea común en las personas entonces, que si algo ocurre, por algo será. O sea, si algo te pasa, alguna explicación tiene. Claro, en cierto sentido puede parecer que nosotros hemos superado eso. Sin embargo, no es cierto que en nuestra mente, inconscientemente, subjetivamente, cuando algo nos pasa, ¿no?, la primera pregunta que nos viene a nuestra mente, bueno, es que tenía que ocurrir, tenía que pasar, porque siendo como soy, haciendo lo que hago, desde luego no te podías pensar que ibas a quedarte y salirse en rositas, ¿no?, sin que te ocurriera nada, ¿no? Y muchos pueden entender la expresión que aquí el apóstol Pablo entiende desde el capítulo 1 de esta epístola de Romanos sobre la ira de Dios de una forma impersonal, inconsecuente. O sea, que no tiene que ver con una ofensa y una acción particular divina, sino que es simplemente la ley, el principio de vida. Sería, en términos orientalistas, lo que llamamos el karma, la causa y el efecto. Esta definición de la ira de Dios
que para los creyentes no resulta sorprendente, pero que hay muchos teólogos que la han asumido, que es la ira de Dios, ¿no? Uno de los que estaba leyendo y escuchando estos días fue muy interesante, se llamaba C.H. Dot. Dot, que se escribe con 3 Ds, había hasta incluso versos que hacían en contra suya por tener 3 Ds en el nombre. Él fue un personaje muy curioso porque él realmente es el principal artífice de esa reacción frente a la ira de Dios, ¿no? Él decía: ¿qué es eso de la ira de Dios? Si Dios ha amado de tal manera al mundo, ¿qué ira puede tener? O sea, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces él empieza a razonar toda su teología, ¿no?, a raíz de la negación, ¿no?, de la ira de Dios de la que habla el capítulo 1 de Romanos, que se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿no? Dot es interesante porque él fue convertido en los avivamientos que hubo en principios del siglo en Gales, era galés, y él venía de un trasfondo evangélico, ¿no? De hecho, dicen que es el último de los teólogos liberales que tenía un fuerte trasfondo evangélico, ¿no? Y por eso había cierta confusión muchas veces en qué pensar acerca de él, ¿no? Fue profesor en Manchester, ¿no?, y acabó en Cambridge enseñando, pero le tenía una manía especial a varios de los términos del texto que hoy tenemos, ¿no? El particular y lo que era aquello que más provocaba revulsión en él era la expresión propiciación, que hablaremos esta tarde. Esta le ponía nervioso. Cuenta que hasta cuando dirigía la traducción de la Nueva Biblia Inglesa, que él fue el coordinador de la traducción, cada vez que hablaban incluso de la palabra expiación, que la había propuesto en último término como un posible sustituto, empezaba a maldecir porque se ponía nervioso solamente escuchar la palabra, ¿no? Él llega a tener una traducción absurda realmente en esta versión inglesa que dice la cancelación, diríamos, de la contaminación, le llama, sería la traducción literal de lo que él dice, que podía ser la traducción de esa expresión que tenemos como expiación o propiciación. No duró mucho su opinión, ¿no? Realmente luego prevalece más el criterio de la expiación, pero él le tenía una manía particular a todo ello, ¿no? Y esto nos habla de hasta qué punto, ¿no?, nuestros prejuicios, ¿no?, condicionan no solamente nuestra vida, sino nuestra visión de Dios. Si entendemos que un Dios de amor no puede mostrar ninguna ira, no puede haber ninguna condenación, podemos comprender por qué tanta gente dice que no puede creer si hay un Dios de amor, ¿no?, que permite esto y lo otro. Pero el dilema para hombres como Lutero, no era cómo un Dios de amor puede condenar a alguien, sino cómo un Dios justo y santo puede aceptarme a mí, pecador. Eso era lo que a él le angustiaba una y otra vez desde sus días en el monasterio, como monje agustino. Cuando él entra en el convento de Erfurt, era un convento agustiniano. Sin embargo, a veces nosotros, por esta idea que tenemos de Agustín, ¿no?, pensamos que aquello era como el baremo de la teología. Tristemente, en la Edad Media, el agustinianismo mismo tiene tan poco que ver con Agustín como lo tiene hoy en día, ¿no? O sea, realmente ahora formaban parte en esa época de lo que era comúnmente en el medievo, ¿no?, la convención más bien de Santo Tomás de Aquino, ¿no?, y de su teología, que de Agustín, ¿no? Pero lo que él entendía, desde luego en el convento, era que la aceptación de Dios, ¿no?, dependía de un concepto, ¿no?, que denominaban en latín, que expresaba por un lado una cierta conciencia de tu culpa, ¿no?, pero al mismo tiempo y sobre todas las cosas unas obras, ¿no?, que demostraran realmente tu arrepentimiento, ¿no? Y claro, el gran dilema de Lutero era cuántas obras tenían que ser suficientes para mostrar ese arrepentimiento, claro. Este es, por supuesto, el problema de todo religioso, ¿no? Claro, finalmente, si tu salvación depende de tus obras, ¿cuántas obras y qué obras tienes que hacer? Claro, esto es un criterio muy subjetivo. Para ti mismo te puede parecer que son suficientes, claro, pero el que te mira desde fuera te dirá, bueno, ¿y tú qué haces de más, no? O sea, realmente, ¿qué hay de excepcional en ti para que pienses tan bien de ti mismo, no? En ese sentido, claro, el criterio subjetivo que tiene la religión de obras, ¿no?, le atormentaba tremendamente, ¿no?, el no saber si estaba haciendo lo suficiente, ¿no?
Y fue entonces, como sabéis, que su tutor y mentor allí le manda finalmente para estudiar, pensando que se le iban a ir todos los males de esa manera, ¿no? Y claro, fue la peor decisión que pudo darle a partir de entonces, cuando inicia, digamos, el estudio de la Escritura, sobre todo de Romanos, la carta que estamos considerando, y de los Salmos, ¿no? Que está estudiando justamente el periodo anterior a la fecha que hoy conmemoramos, ¿no? De 1517, fue realmente un periodo de angustia total. O sea, lo que él descubría en la Escritura no tenía nada que ver con lo que él entendía de antemano que el cristianismo enseñaba. Y tanto del libro de los Salmos como de Romanos en particular, ¿no? Vemos que nace la iniciativa, ¿no? Que lleva a esas 95 tesis en 1517. O sea, hay un lugar común ahora en negar que se clavaran las tesis, ¿no? Realmente no hay prueba de que no se clavaran las tesis, ¿no? O sea, lo que parece es que hay una frase de Melanchthon, ¿no? Que puede indicar que se pegaron en vez de que clavaron. O sea, realmente en la forma misma en que se dio a conocer no es lo más significativo, pero curiosamente se ha convertido en un lugar común de los que critican la historicidad de la Reforma, el decir que no se clavaron 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg. Lo cierto, claro, es que el Lutero de esas 95 tesis, claro, no es el Lutero que vendrá. Es ese también cierto, ¿no? Cuando leemos las tesis nos llama mucho la atención, pero vamos a pensar también hoy a la luz de ellas, puesto que en las tesis tiene mucha importancia una distinción que muchos de los que conocemos y tenemos incluso esa identificación con el protestantismo nos resulta curiosa, ¿no? Que es la definición que tiene él en las tesis de los teólogos de la gloria y los teólogos de la cruz. Esto es un tema que aparece constante en todas las 95 tesis, ¿no? Y que nos resulta difícil de entender o de aceptar, ¿no? El teólogo de la cruz, como vamos a ver, es claramente a la luz del Evangelio. Lo que él está diciendo es que conocemos a Dios y Dios se revela por medio de la cruz. La cruz es la mente para él el medio en el cual podemos saber algo de Dios, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con teólogo de la gloria? Eso nos resulta bastante más difícil de entender. Él arremete, claro, en las tesis contra una teología medieval que presuponía que Dios hablaba por la providencia, ¿no? Como él creía, de una forma tan evidente y tan clara, que es como si la creación no hubiera acabado, ¿no? Como si Dios siguiera de alguna forma dándose a conocer por las cosas hechas. Bueno, esto es un tema muy tomista, ¿no? Tiene mucho que ver con la teología de Aquino y la idea que había, ¿no? De que en la naturaleza misma, ¿no? Estaba esa revelación de Dios y no había más que mirarla. Esto ha quedado una huella muy fuerte, ¿no? No solamente en el catolicismo, que básicamente sigue manteniendo una teología inspirada por Aquino, sino también en muchos protestantes que tienen mucha confianza también en la argumentación racional, ¿no? En la cual tanto confiaba Aquino, en la observación de la naturaleza para ver un diseño inteligente. Claro, mucho de la demostración teísta de Dios, ¿no? Casi parece más propia de Tomás de Aquino, ¿no? Que realmente estrictamente evangélica, ¿no? Puesto que si algo entendieron los reformadores es que por la naturaleza, por la vida y por los sucesos que ocurren, no podemos entender o conocer a Dios. Es solamente cuando vamos a esa sola escritura, ¿no? A esa revelación de Dios que descubrimos quién es Él, y particularmente, como dice Lutero, al llegar a la cruz, al corazón mismo del Evangelio, adquiere una luz, ¿no? Que de otra manera no tenemos de la comprensión y el entendimiento de Dios, ¿no? ¿Qué significa para él esa distinción, ¿no? Del teólogo de la cruz y el teólogo de la gloria? Bueno, es una de estas cosas que realmente es importante entender, porque muchas veces nuestro conocimiento de hombres como Lutero parte de estereotipos, ¿no? De clichés, ¿no? No solamente sobre la justificación de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Sino muchos de las frases que asociamos con él, a veces no acabamos de entenderla. Un ejemplo claro, la expresión de él de Santiago como una epístola de paja, ¿no? La mayor parte de la gente no entiende lo que quiere decir con eso. O sea, cuando dice el Lutero de Santiago que es una epístola de paja, no quiere decir que no tenga lugar en el canon, que no sea bíblica, que no sea inspirada por Dios, ¿no? Estaba hablando sencillamente de lo que esa carta significa para comprender el Evangelio, para entender esto. Estaba simplemente haciendo una valoración de la jerarquía de doctrinas que Agustín había hablado. Claro, hay que comprender que para los reformadores, a diferencia de para muchos cristianos hoy en día, ¿no? Hay una jerarquía de doctrinas. Hay doctrinas esenciales y fundamentales, ¿no? Pero hay otras, digamos, que estarían en el plano, si queremos llamarlo secundario, en segundo lugar, sobre los cuales hay diferencias y divergencias. Cuando no respetas esta doctrina, claro, te encuentras con el fanatismo que tienen muchos creyentes, ¿no?
Si tú si no tienes la punta sobre la I, ¿no? Si no pones la coma en su sitio, tú ya no eres ni cristiano, claro. Y realmente la jerarquía de doctrinas es importante para poder entender que hay verdades claramente reveladas en las Escrituras sobre las que no puede haber dudas, pero hay otras muchas cuestiones que han sido siempre de debate. En la Reforma particularmente fue uno de los dos sacramentos que el protestantismo reconocía, el bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Este segundo, curiosamente, fue aún más polémico todavía que el del bautismo. Si bien había diferencias entre la teología de anabautista, ¿no?, y radical de la Reforma y el resto de los reformadores, sin embargo, la diferencia sobre la cena era inmensa. O sea, realmente aquello era un galimatías que no se sabía nadie dónde estaba realmente sobre ese tema, ¿no? Y Lutero estaba en un extremo. Lutero claramente, o sea, se cerró en este asunto y prácticamente hablaba de todos sus oponentes como que no tuvieran ya ni el Espíritu de Cristo, por no comprender exactamente cómo él entendía la cena del Señor, ¿no? Y eso nos lleva a un prejuicio que tenemos muchos ahora como evangélicos, ¿no?, que es el que si no estamos totalmente de acuerdo con alguien, ¿no?, es como que ya no podemos aprender nada de él, ¿no? No podemos saber nada de él. Esto es una idea bastante absurda, pero que se ha ido implantando cada vez más, ¿no? Entonces, claro, cada vez que mencionas autores que tienen aspectos dudosos, que realmente no compartes del todo el mundo, parece como que ya lo que hay es que desecharlos y ya no se puede hablar de ellos porque realmente no están en el lado de la ortodoxia. Claro, de esta forma somos incapaces siquiera de poder hablar, de dialogar, porque, claro, o te buscas a una persona que es exactamente como tú, o sea, y tiene los mismos puntos, o realmente no hay nada de lo que poder aprender de ningún tipo de conversación o comunicación, ¿no? En ese sentido, claro, hay figuras, menciono dos ejemplos por ser muy conocidos, ¿no? C.S. Lewis, ¿no?, el profesor de la Universidad de Oxford, o el caso de Bonhoeffer, el predicador, ¿no?, que obviamente no eran evangélicos en el sentido en que hoy lo conocemos, ¿no? Pero claro, de ahí a decir que no tienen ningún lugar nada que decirnos ni enseñarnos, realmente es una postura totalmente extrema, ¿no?, que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos evangélicos? Intentan acomodarlos, asimilarlos, hacerlos a la medida de lo que sería pues un evangélico bautista del sur de Texas, de Estados Unidos, claro, que no tenían nada que ver con ellos, ¿no? Eran fumadores, bebedores, gente que no tenía nada que ver con su cultura o su medio, pero en su mente han construido una imagen como que era como el que está sentado al banco en la iglesia el domingo al lado suyo, ¿no? Y cuando se les viene abajo, de alguna forma se les resquebraja, no pueden entenderlo, ¿no?, porque han aprendido mucho de ellos, hay mucho que aprecian de ellos, entonces no pueden comprender cómo esas diferencias están ahí, ¿no? O sea, pero ¿cómo puede él pensar esto? ¿Cómo puede tener estas ideas, ¿no? Claro, y para eso tenemos que quitarnos esos prejuicios, ¿no?, y ver lo mucho que podemos aprender de Lutero, ¿no? Cuando uno se acerca cada vez a Lutero, ¿no?, tiene algo muy especial, ¿no? Aquellos que hemos leído la obra de los reformadores, yo creo que nos daremos cuenta que en Lutero hay algo particular, ¿no? Es un hombre que hace de su propia vida particular vida pública, ¿no? Entonces, los escritos de Lutero tienen ese aspecto excesivo, ¿no?, absolutamente exagerado que tiene la persona cuando habla, ¿no? O sea, tú has notado la diferencia de alguien que escribe un libro, ¿no?, a cuando hablas con él personalmente, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre la imagen pública de un predicador a cuando tienes una conversación particular. Pues esto es lo que ocurre con Lutero, que realmente no hay distinción realmente entre lo que es su esfera personal, ¿no?, y la esfera pública, y por eso es tan fácil de criticar. Con Lutero siempre se da todos los mayores ataques, ¿no?, precisamente porque hablaba tanto, claro, era tan bocazas, ¿no?, decía tantas cosas, ¿no?, que realmente claro, había mucho que decir, ¿no?, y todo era tan exagerado, tan excesivo siempre, ¿no?, que lo tomaban literalmente. Si estamos en una cultura como la nuestra, además, donde Internet, Twitter y todas estas cosas, no hay dobles sentidos, ¿no?, no hay sentido irónico, todo es literalmente y lo que se dice, ¿no?, y te pueden llevar hasta juicio por ello, ¿no? O sea, realmente ya se vuelve un escándalo este tipo de autores, ¿no?, porque realmente dicen tantas cosas que no se podrían justificar, ¿no?, que se convierten en absolutamente un lugar común hablar de su antisemitismo, de todas estas cosas que se suelen decir de Lutero, de la guerra de los campesinos, ¿no?, la forma que él habla de ellos, ¿no? Pero Lutero, cuando lo conoce realmente, cuando lo lees, tiene algo especial, ¿no?, porque él se expresa, ¿no?, de una forma tan espontánea, ¿no?, tan natural. Yo qué sé,
ponemos un ejemplo como John Owen, ¿no? ¿Cuántos hijos se murieron, no? Eran 17 o algo así, ¿no? ¿Cuántos tenía? Muchísimos hijos se murieron. No hay ni una sola línea apenas que escribe sobre eso. O sea, el trauma que él tenía que vivir de ello no se ve en sus escritos, ¿no? O sea, cuando tomas muchos grandes hombres de la historia, Calvino, ¿no? O sea, realmente de su conversión, ¿qué dice, no? En el prólogo de los Salmos, ¿no? De su comentario te dice que un día, ¿no? También él había sido católico, ¿no? Y te enteras que él no había sido protestante siempre. Pero realmente no te explica nada, ¿no? Ni de cómo ocurrió, ni qué pasó, ni cuál fue la experiencia suya de conversión, ¿no? Sin embargo, Lutero es increíble. Te habla hasta de las hemorroides, o sea, Lutero es que es una cosa absolutamente excesiva, o sea, cualquier carta que te habla de él, ¿no? O sea, te dice exactamente lo que pasa por su mente, no tenía filtro, o sea, era exactamente... Claro, puedes entender por qué él no llegó a ser el teólogo sistemático del luteranismo, ¿no? Él no tiene una teología sistemática, ¿no? No hizo una obra como Aquino, ¿no? Sino que es Melacton, su joven discípulo, el que emprende la obra en la cual encontramos una especie de teología sistemática del luteranismo, ¿no? Porque él era... No podemos pensar que no tuviera teología por eso, ¿no? Eso sería otro error. Pensar que porque él no hizo una obra sistemática, no tenía un conocimiento sistemático de la verdad de Dios. Lo que pasa es que era incapaz de expresarlo de la forma en que se expresa, ¿no? Por medio de un teólogo, ¿no? Lutero es un personaje apasionante, pero lo que yo quiero llamar la atención hoy es sobre esta expresión suya, ¿no? Que yo creo que es clave para entender su teología y el pensamiento, ¿no? Que es la teología de la cruz como del Dios crucificado. Esta expresión, si la pensamos, es fuertísima, ¿eh? Es una expresión durísima, ¿no? Claro, en su tiempo hay que pensar que la cuestión de la deidad de Jesús no era el conflicto que luego fue después. Hoy en día, si le hablas a un no creyente de Jesús como Dios, lo primero que te va a decir, bueno, ¿y eso? ¿De dónde viene, no? Claro, en aquel momento la deidad de Jesucristo estaba entendida desde la Iglesia primitiva como algo aceptado y totalmente creído por la cristiandad en su conjunto. Pero claro, verlo en la perspectiva de la cruz, ¿no? Que es realmente Dios el que sufre en la cruz, es algo tremendo, ¿no? Esta expresión que ha sido tan inspiradora para muchos, Mühlmann toma para su libro sobre la cruz, esa expresión de Lutero, ¿no? El Dios crucificado, ¿no? Te muestra hasta qué punto realmente al acercarnos a ese misterio de la cruz que él consideraba el mayor del cristianismo, ¿no? Consideraba que finalmente, por mucho que pudiéramos decir hoy sobre ello, realmente no llegaríamos ni a acercarnos ni a vislumbrar algo del misterio que implica la cruz, ¿no? Pero, sin embargo, tenía claro que era el corazón mismo del Evangelio, ¿no? Del cristianismo, estaba ahí, en esa teología de la cruz. Para entenderlo, en primer lugar, yo creo que tenemos que enfrentarnos a cuál es el problema, el pecado. Claro, si realmente crees que Dios no puede hacer daño en una mosca, ¿no? Que es como ese muñeco de peluche, ¿no? Al que durante tanto tiempo te aferras, ¿no? Y no puedes dormir sin él, ¿no? Si crees realmente que es alguien inofensivo, absolutamente como ese abuelo sonriente que a sus nietos le hacen gracia cualquiera de sus travesuras, ¿no? Y que pasa por alto todas sus cosas y no les preocupa en absoluto, efectivamente, claro, que no entiendes una palabra de la cruz, ¿no? Porque, ¿cuál es la explicación de esa cruz, ¿no? Claro, tenemos que entenderla en lo que podríamos llamar la fuente, ¿no? El origen de esa justificación. Bueno, la expresión justificación, como muchos términos teológicos, para algunos parece un problema insoluble, ¿no? Y el tema de las traducciones es continuo en este pasaje que vemos, ¿no? He estado mirando las traducciones recientes, ¿no? Y esto es un absoluto caos, ¿no? La manera en la cual se buscan expresiones que puedan dar una idea parecida, pero sin ser exactamente la misma, ¿no? Pero claro, si lo pensamos, aquellos que sabéis, a diferencia de mí, de informática, ¿no? O cualquiera que tenga un conocimiento técnico de otro tipo, lo primero que aprende es un vocabulario, son unas palabras, ¿no? Entonces, pretender que puedes entender el cristianismo sin que te expliquen ciertas palabras es una idea absurda, ¿no? O sea, en ese sentido, la sola escritura nunca fue entendida por los reformadores como que si la escritura no tuviera ningún tipo de explicación o enseñanza, tuviera esa claridad que tiene por medio de la predicación. Una cosa es lo que los reformadores llamaban la perspicuitas, o sea, la claridad de la escritura, que esto sí que también se ha puesto en peligro en la propia tradición evangélica, ¿no? Donde hay una obsesión ahora mismo por la hermenéutica, ¿no?
La hermenéutica, esto es una obsesión secular también en la filosofía, ¿no? Se ha vuelto una ciencia muy importante. La hermenéutica quiere decir el arte de la interpretación. O sea, ¿qué entiendes? ¿Qué es lo que quieres decir con lo que dices, ¿no? O sea, esto es, claro, un tema muy complejo, ¿no? Porque sabemos que no es fácil comprender lo que la gente quiere decir, que cada uno usa su palabra, su lenguaje, tiene su propia expresión de ello, ¿no? Y claro, al llegar a la escritura, se ha presupuesto ahora que realmente, si no tienes esta sofisticada técnica, ¿no?, de conocimiento desde los idiomas originales, desde las claves de la interpretación de su contexto, la Biblia no la entiendes. Claro, la Reforma no hubiera sido posible si no se creyera realmente que la Biblia era clara. Lutero es el famoso autor de la frase, ¿no?, de que lo mismo puede entender la Escritura, ¿no?, el Papa de Roma y sus doctores, ¿no?, que lo puede entender el molinero, ¿no?, y las lavanderas, ¿no? Y él lo decía en serio, no era uno de sus exageraciones habituales, ¿no? Lo que te estaba diciendo es que para él la palabra era clara. La Escritura, si se traducía además, como él le hace, al idioma común y vulgar, sería accesible y comprensible para cualquier persona. Esto, claro, es algo importante de mantener y de entender, ¿no? Porque incluso en el mundo del ministerio evangélico, cada vez más hay la idea como cómo aplicas el texto bíblico. Claro, cuando uno se acerca a un texto como el que hoy tenemos, en Romanos, no solamente hay una teología, es que hay una aplicación de esa teología. O sea, no es que tú tienes que plantearte ahora cómo aplico yo esto, es que el propio apóstol Pablo te da la aplicación de esa verdad. Y esto es algo que podemos pasar por alto fácilmente, ¿no? Y rompernos la cabeza, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene esto, ¿no? Es que la aplicación está hecha del propio texto bíblico. Es por eso que tenemos estas cartas en el Nuevo Testamento, como aplicación de las verdades del Evangelio, ¿no? Y en ese sentido, claro, entendemos que expresiones, ¿no?, que como era la justificación, eran comunes, ¿no? Lo que pasa es que tenían otro sentido como lo tienen ahora. ¿Ahora qué es justificarse? Bueno, espera que te diga, yo te explico. Cuando tú encuentras a alguien en un momento vergonzoso, de estas seguramente que te ha pasado, ¿no?, terrible en la vida, ¿no?, que dices, bueno, aquí la hemos pifiado del todo, ¿no? O sea, te han visto, has dicho, te encuentras en el momento en que ya, espera que te explique, o sea, realmente no hay forma aquello de poder limpiar la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Justificarte, ¿no? Justificarte es un arte que todos lo aprendemos bastante naturalmente, no hace falta mucha enseñanza y adoctrinamiento para ello. Desde niño te pregunto, cuando te llaman la atención tus padres, enseguida, no, si yo no quería hacerlo, claro, estaría bueno que encima quisieras hacerlo, ¿no? O sea, pero ya te parece que la justificación es absolutamente increíble, ¿no? Porque ya si dices que no querías hacerlo, claro, ¿qué vas a decir, no? Pues claro, si no quería hacerlo, no me aporta nada, ¿no? Claro, es toda esta forma de justificarnos continuamente, ¿no?, es clave en el pensamiento de Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol habla de la justicia propia y de la justicia de Dios. Claro. Está contraponiendo dos realidades, una que conocemos naturalmente, que es nuestra propia justicia, cómo nos justificamos, y otra la que él viene a traernos por la revelación de Dios, ¿no?, por su Espíritu, que es la justicia de Dios. Cómo se revela, cómo se manifiesta esa justicia de Dios, ¿no? Y claro, son diferentes, son distintas. La palabra es la misma, pero tenemos que explicar, tenemos que mostrar la diferencia entre lo que es justificarte y lo que es la justificación, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, el problema, digamos, es que la conciencia que podamos tener de nuestro propio mal, inevitablemente queda cubierta por esas justificaciones. Siempre tenemos excusas, siempre tenemos razones, ¿no? Hay una frase de Renoir, ¿no?, que dice, ¿no?, que el hombre tiene siempre sus razones, ¿no? El ser humano siempre tiene su explicación. Quien piensa que estas se agotan, ¿no?, que llega un momento en que no hay, es que no ha dado todavía con la imaginación suficiente para encontrar justificaciones para lo injustificable, ¿no? Prácticamente todo se puede explicar o justificar de alguna manera, ¿no? La cuestión es de qué sirve esa justicia propia. Y la palabra de Dios nos muestra claramente aquí en nuestro texto, ¿no?, que de ninguna manera nos sirve para justificarnos delante de Dios. Ante Él no hay justificación posible. El trasfondo de este texto, como de todo el Nuevo Testamento, es el Antiguo. Claro, cuando uno ve la vida de estos hombres y mujeres que leemos en la primera parte de la Biblia, casi los 2/3 de la Escritura que llamamos Antiguo Testamento, claro, te encuentras con hombres como David, ¿no?, una figura central en la historia del Antiguo Testamento. Claro, pero vemos que era un hombre adúltero, un asesino, un hombre realmente que no llegaba a la moralidad misma que tú considerarías de una persona digna, ¿no? ¿Cómo puede justificarse alguien como David, ¿no?
Claro, fijaos en sus palabras en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Bueno, por favor, contra ti. Bueno, y lo habrá hecho con su mujer, ¿no? Y con su nación, y con su posición. ¿Cómo que eso contra ti solamente pecado? Había pecado contra mucho más cosas que solamente Dios, ¿no? Pero claro, esta es la clave por la cual no entendemos muchas veces el razonamiento bíblico. Detrás de todo pecado, detrás de todos nuestros errores, detrás de todas nuestras miserias, ¿no?, está la ofensa a Dios. O sea, bíblicamente, ¿cuál es el pecado en el Antiguo Testamento mismo, ¿no?, que a Dios le produce esa convulsión que provoca su ira, ¿no? La idolatría, sin lugar a dudas. Es el primer mandamiento. No tendrás ningún Dios delante de mí, ¿no? Claro, es como si de ese mandamiento surgieran todos los demás, ¿no? Lutero lo decía, ¿no?, que nadie podía adulterar o tener avaricia sin haber sido antes idólatra. O sea, del primer mandamiento salen absolutamente todas las demás transgresiones, ¿no? Claro, esa centralidad que tiene la ofensa a Dios hace que no tengamos justificación, ¿no? O sea, podemos intentar explicar por nuestras circunstancias, situaciones, muchas cosas respecto a otras personas, ¿no?, en cuanto a la vida misma, ¿no? Pero ¿cómo le justificas a Dios, ¿no?, el mal que haces, ¿no? No solamente porque Él todo lo sabe, ¿no?, todo lo conoce, ¿no? ¿Cuánto de nosotros se basa en las apariencias? En la imagen que nosotros damos a los demás. Pero a Él no le podemos engañar. Él sabe perfectamente, no solamente lo que hacemos, ¿no?, sino lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Hasta la última de nuestras palabras, ¿no?, tendremos que dar cuenta un día delante de Dios, ¿no? Las palabras no nos servirán. Espera que te diga, espera que te explique. Será el silencio, realmente, ante su juicio, la única respuesta posible, ¿no? Por lo tanto, esa ofensa de Dios que llamamos pecado se define, en primer lugar, como una ofensa personal. No es simplemente una ley impersonal, una consecuencia, causa, efecto, esto haces, esto recibes, ¿no? Se trata de una respuesta personal de Dios, ¿no?, al hecho del pecado y del mal. Dios tiene algo en contra tuyo. Lutero, volvemos a él, ¿no? Nadie puede ver a Dios en Cristo como su amigo sin haberle visto como su enemigo, dice. Claro, Lutero lo que entiende perfectamente es que para poder entender la salvación y lo que significa la fe, tenemos que haber entendido lo que es el juicio, la condenación y la ira de Dios sobre nuestro pecado. Y esto es lo que muestra al principio de este capítulo 3, ¿no?, citando las palabras del Salmo de que no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ¿no?, dice. Describe claramente desde sus propios labios, ¿no?, sepulcro abierto es su garganta, su lengua engaña, veneno de áspides, ¿no?, la realidad que tantas veces observamos en la vida. Hay gente, claro, que todavía vive en esa ingenuidad, se fía todavía de lo que te dicen, ¿no?, pero no se ha dado cuenta todavía que donde te digo Diego. O sea, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. O sea, y si no distingue las dos cosas, mala cosa, ¿no? Porque realmente no has aprendido casi nada en la vida, ¿no? Lo primero que distingues, una cosa es lo que la gente te dice y otra cosa es lo que la gente hace, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero claro, Dios lo percibe claramente, ¿no? Y por eso es que le resulta no solamente iluminador, sino que le resulta ofensivo. Las expresiones que encontramos aquí son expresiones terribles, ¿no? Claro, muchos dicen, bueno, es que esta visión es del Antiguo Testamento. Claro, esto está como un eco de estos textos que vienen de ese Dios terrible, ¿no?, del Antiguo Testamento, que era un Dios que mostraba su ira, porque, bueno, al fin y al cabo mata a mucha gente, ¿no?, en la Biblia, ¿no? O sea, pero el Dios del Nuevo Testamento es otra cosa, ¿no? El Dios del Evangelio es amar a tus enemigos, ¿no? Ese es un Dios de amor, ¿no? Jesús lo que te muestra es el poner la otra mejilla, otra cosa distinta. Bueno, quien así habla, claro, ha entendido y leído muy poco de la Biblia, claro. Porque lo primero que te das cuenta es que realmente si algo entendemos de la condenación de Dios, con todo el lenguaje metafórico que le queramos dar acerca del infierno, de la condenación eterna, ¿eso dónde está? Está en los Evangelios, está en la enseñanza de Jesús. Si entendemos claramente que la condenación de Dios es eterna, es por las palabras de Jesús, no realmente por la luz que tengamos del Antiguo Testamento. O sea, es como que si hay una extrapolación, ¿no?, casi del Antiguo al Nuevo, por el cual es como si todo se intensificara. O sea, la bendición de Dios y el favor de Dios en el Antiguo muchas veces da la impresión de que es algo
material, ¿no? Muy evidente, ¿no? Dios prospera a ciertas personas, ¿no? Dios guarda, preserva a ciertas personas, ¿no? Pero es como que en el nuevo adquiere ya una dimensión más allá de la realidad temporal. Y nosotros, a diferencia de lo que muchos creen, ¿no? Realmente estamos todavía muchas veces en la mentalidad del antiguo. O sea, ¿qué es lo que más tememos en la vida? Piensa por un momento, ¿qué es lo que más miedo tienes? Tu pesadilla, lo que te produce terror. Una enfermedad, un problema que tengas en tu casa, con tu familia, realmente algo que tiene que ver con tu vida aquí y ahora. Lo que en el infierno o el cielo te pueda ocurrir, a la mayor parte de la gente le trae sin cuidado. O sea, la razón por la que mucha gente vive indiferente, ¿no?, al Evangelio es sencillamente porque no ve consecuencias eternas de ninguno de sus actos. Entonces, lo que le importa es lo que aquí y ahora ocurre, ¿no? Lo que venga después, pues ya lo veremos. Ya llegará su momento y ya veremos qué hacemos en ese caso, ¿no? Pero realmente no le preocupa. Sin embargo, el Nuevo Testamento adquiere esa dimensión eterna, ¿no?, por el cual nuestros actos tienen una consecuencia trascendente, ¿no? Y claro, ¿qué pensamos de la ira de Dios? Leer un capítulo como el 14 de Apocalipsis, ¿no? Sabéis lo que es un lagar, ¿no?, donde aquí, que tan conocedores sois del vino, se exprimen las uvas. Pues eso se hace con personas en Apocalipsis. Se las pisotea para que salga la sangre literalmente a millas de distancia en un espectáculo que lo que en esta noche de Halloween pasada muchos han celebrado se queda pequeño realmente ante el cuadro de lo que Apocalipsis nos muestra. O sea, es la ira de Dios revelada de la forma más sanguínea posible. O sea, literalmente es una visión del juicio que se muestra de una forma clara, ¿no?, en la vida de las personas. Por lo tanto, debemos quitar de nuestra cabeza esta idea absurda, ¿no?, de que el Dios del antiguo es el Dios malo y terrible, ¿no?, y que el Dios del nuevo es el Dios maravilloso y todo amor, ¿no? Y entender que lo que hace la Escritura es unir lo que nosotros separamos, lo que nosotros dividimos. Pero ¿dónde se une aquello que para nosotros es irreconciliable? ¿Cómo puedo convivir con la idea de un Dios que puede mandar a alguien al infierno, ¿no? Claro, este es el problema de muchos teólogos incluso que cuestionan el infierno, ¿no? En el fondo es un problema sentimental, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo sentirme seguro, confiado? ¿Cómo puedo hablar a Dios ahora y seguir orando y vivir en comunión con Él si sé que finalmente va a condenar eternamente a incluso seres queridos, ¿no?, sencillamente porque no tiene fe? Es que no puedes vivir con eso. Entonces necesitas, como en tu mente, borrar, quitar como esas memorias que uno quiere de alguna forma eliminar de su mente para poder vivir sanamente y no pensar en ello. Claro, fijaos que la Escritura lo que hace es unir aquello que nosotros no podemos conciliar humanamente, ni por la providencia ni por la razón, es lo que dice Lutero en sus tesis. ¿Cómo podemos conciliarlas? Nada más que de una manera, por la cruz del Señor Jesucristo. La única forma en que el amor y la ira de Dios se unen, la única forma en que su justicia perfecta se junta a su misericordia, ¿no?, es en el Calvario. No hay otra forma de poder aunar realmente lo que para nosotros son unas realidades distintas, diferentes, ¿no? Cuando tuve una polémica sobre un texto de Números con un teólogo menonita, Dionisio Weiler, ¿no?, que pretendía que el Jesús que yo presentaba hablando de la ira de Dios, ¿no?, era un Jesús esquizofrénico, ¿no? O sea, que tiene un lado terrible, ¿no?, como un psicópata, ¿no?, y al mismo tiempo tiene ese otro lado maravilloso, y que él no podía creer en un Dios que no estuviera en Cristo Jesús sano mentalmente, ¿no? O sea, que eso le parecía algo absolutamente imposible de conciliar en su psicología, ¿no? Claro, pero la cuestión no es si es posible de conciliar en tu psicología, es de dónde parte tu conocimiento de Dios. Claro, si tu conocimiento de Dios parte de tu propia psicología, obviamente, claro, pensarás, te gustará creer que Dios es tal y como tú piensas que debería ser. Pero claro, si Dios se ha revelado, si lo que queremos es que Dios ha hablado y se ha manifestado a sí mismo, Él tiene el derecho a revelarse y manifestarse como Él realmente es. Y claro, la cuestión es que nosotros no podemos conciliarlo con nuestra mente, no podemos conciliarlo incluso con nuestra experiencia. Por eso, Lutero nos dice que debemos mirar a la cruz. En la cruz realmente está el conocimiento de Dios que de otra forma sería irreconciliable para nosotros, ¿no? Esa realidad de ese Dios que se revela en la cruz, claro, nos muestra una humillación. Todo el tema de Corintios, ¿no? Cómo se revela el poder de Dios.
Claro, el concepto de poder es un concepto no solamente de la antigüedad, sino actualmente muy importante, ¿no? El empoderamiento, como sabéis, es una cuestión clave y vital para muchas personas, sobre todo para los que pertenecen a una minoría que puede ser despreciada, marginada, oprimida. El proceso y el proyecto de empoderamiento es clave, ¿no? Pero ¿cómo se muestra el poder en el Nuevo Testamento? En la debilidad, en el sufrimiento, en la humillación, en todo aquello que el mundo desprecia, todo aquello que el mundo realmente desecha. Ahí está el poder de Dios manifestado, ¿no? Claro, el reformador descubre así, por lo tanto, que la forma en que Dios actúa en el mundo no es la manera evidente en que nosotros esperamos que Dios se haga claro y evidente. Al principio de la Reforma es conocido la expresión de Lutero en la taberna, ¿no?, con Melanchthon y sus compañeros han dicho que él no había hecho nada, ¿no? Que él simplemente había traducido la Biblia y medio Europa estaba revuelta, ¿no?, después de leer la Escritura, pero que él no había logrado nada, no había hecho nada, no era el luteranismo lo que había introducido, ¿no?, que era Dios y su palabra, ¿no? Claro, entendemos lo que él quiere decir, ¿no? Lo que él quiere decir es que Dios obra por su palabra, ¿no?, y por su espíritu, ¿no? Pero claro, su experiencia fue muy diferente después, ¿no? Él creyó realmente que esto era así, siempre. O sea, que ese avivamiento, esa obra extraordinaria del Espíritu Santo, se iba a mantener todos los años a partir de entonces. Y que desde ese momento, claro, él creía sinceramente en la conversión de los judíos, por ejemplo. O sea, él cuando leía estos textos de Romanos de que todo Israel será salvo, él pensaba que abrazarían al Mesías, literalmente, y que se convertirían al cristianismo purificado, renovado, reformado, que él predicaba. Claro, por eso es que tiene esa decepción tan grande con los judíos, ¿no?, de que se aferran a su religión. Él no podía entenderlo, porque él esperaba un avivamiento, un despertar espiritual también entre el pueblo judío, ¿no? Y así él creía que, claro, fijaos lo que ocurre, ¿no?, inmediatamente en 1517, a partir de entonces en toda Europa, ¿no? Prácticamente no hay país europeo, ¿no?, donde la Reforma no haya tenido una entrada tan importante que prácticamente la revolución que se produzca no vaya a cambiar el estado de cosas. Nuestro contexto español es interesante. Claro, hablamos de la Reforma, pero hablamos aquí, desde España. En este contexto nuestro, claro, podemos pensar que este país estaba lejos de esa influencia. Necios somos. Tienes que ir a Valladolid y ver la exposición que hay ahora por la novela de Delibes, ¿no?, del hereje, para ver a cuántos llegaron a abrazar esa reforma que tenían la influencia política y religiosa para haber cambiado el país, ¿no? En esa capital, que era entonces del reino, llevaron a proceso en 2 autos de fe, acabaron con la vida de algunas de las personas más nobles, ¿no?, que tenían una posición más importante en la sociedad española para poder haber cambiado. En la glorieta de Madrid, donde yo vivo, hay una calle a continuación, hasta la siguiente glorieta de Bilbao, que se llama Carranza. Carranza es el nombre de un arzobispo que fue cardenal primado de España y que tenía su sede en Toledo. Él por poco se pudre en la cárcel acusado de luteranismo. El cardenal primado de España, la cabeza de toda la Iglesia. Por eso, cuando pensamos que este país realmente no tiene ninguna influencia de la Reforma, que este país simplemente es antiprotestante, que fue el arma, el martillo de los herejes y la contrarreforma, olvidamos la historia que se suprimió, la que se reprimió de forma tan salvaje, ¿no?, que acabó quemándose, ¿no?, en Sevilla y en Valladolid a los principales que pudieron capturar, ¿no?, que habían llegado a entender estas verdades, ¿no? Claro, esto no lo puedes entender más que como una obra sobrenatural. O sea, cuando intentas explicarlo, como hace Delibes en su libro, ¿no?, Delibes era católico, ¿no?, y él intenta entender en su novela qué pasó en su ciudad, ¿no?, en Valladolid, para que de repente toda la ciudad estuviera infectada por este fenómeno, ¿no? ¿Qué hizo, ¿no?, que pasaran de ese catolicismo visceral, ¿no?, a esa disidencia tan extrema, que llegaron incluso, pues, a enfrentarse a las autoridades, ¿no?, y al poder en torno a ello, ¿no? Y claro, Delibes intenta comprenderlo, pero es como que no le cabe en la mente, ¿no? Y utiliza una expresión muchas veces en su novela, que es la teoría de la justificación. En el fondo, esto es lo que la mayor parte de la gente piensa cuando hablamos del tema que tenemos hoy, ¿no?, la justificación. Esto es como una ficción legal, ¿no? O sea, esto es como una teoría. O sea, tú eres como el mismo demonio, pero sin embargo Dios te va a perdonar. O sea, que Hitler en su lecho de muerte se arrepiente y ya pide perdón y ya está. Y ya no pasa nada lo que haya hecho. Todo queda perdonado. O sea, realmente no hay cabeza que le parezca no solamente aceptable, sino justo
esto es injusto. Y aquí llegamos al problema principal del cual nace la cuestión de la justificación. ¿Cómo puede un Dios justo justificar al injusto? Si hay algo que uno entiende en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es que Dios no puede pasar por alto la injusticia. Todo lo contrario, es una enorme ofensa en el Antiguo Testamento. El juez que no hace justicia, que admite cohecho, que no actúa realmente de una forma limpia y honesta, ¿no? ¿Cómo puedes pensar que el juez supremo, el juez divino, santo y perfecto, va a considerar como justo a aquel que no lo es? Claro, este es el problema al que se enfrenta el apóstol en Romanos, ¿no? Algo imposible de aceptar y de entender, que es el escándalo mismo del Evangelio. Claro. Si nos fijamos, esta es la objeción de fondo que muchos tienen, o sea, esto de la fe, justificación por la fe sola, y claro, te marean con argumentos, ¿no? O sea, llegan, por ejemplo, al versículo 28, ¿no? El hombre justificado por la fe sin las obras de la ley, y te dicen, bueno, es que ahí no dice por la fe sola, ¿no? Es un argumento católico muy típico, ¿no? Eso lo pone Lutero, es su traducción. Dice por la fe sola, pero eso no lo dice el texto. Eso lo ha añadido él, ¿no? Claro, y pone la lectura que hace Lutero del texto, ¿no? En alemán, ¿no? Por la fe sola, para remarcar que es sin las obras de la ley, ¿no? Y lo pone como una perversión de la escritura. Bueno, de hecho en Trento era una de las acusaciones que había, ¿no? Que estaban incluso manipulando la escritura, que estaban haciendo que la Biblia dijera. Bueno, hay algunos de los que reaccionan a veces en Protestante Digital a algunos artículos católicos que siempre vuelven una y otra vez al tema de la fe sola. O sea, es que sencillamente no la pueden tragar. Pero bueno, no has leído Santiago, es que no has leído lo que dice la Biblia acerca de las obras. ¿Cómo puedes decir la fe sola? O sea, es que sencillamente esto les parece absolutamente increíble. Que alguien que mantenga la Biblia sola pueda defender la fe sola, les parece una contradicción que demuestra que no has entendido nada de la Biblia. Claro, este es el problema que le plantea aquí el apóstol, ¿no? El que conoce la Escritura y sabe cómo Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento entiende que Dios no va a pasar por alto el mal, que no va a poder justificar el injusto, ¿no? ¿Cómo puede entonces ser justificado delante de Dios? Desde luego nos dice al concluir esta parte del versículo 20, no por las obras de la ley. Desde luego, por las obras de la ley, ¿qué es lo que conocemos? El pecado. Esa es la conclusión de este versículo 20. Y es muy importante partir de ahí para poder entender cuál es realmente la buena noticia que nos trae aquí la palabra de Dios y que revolucionó el mundo en el siglo XVI. Entender que por medio de la ley, ¿no? Lo que es el conocimiento del pecado. Claro, esta visión tan negativa de la ley se ha vuelto más incomprensible que nunca. Si os fijáis, tenemos gobiernos que legislan sobre cualquier cosa. O sea, es que ya realmente, ya no saben de qué hacer leyes. O sea, cada nuevo gobierno que viene se rompe la cabeza para crear legislaciones sobre las cosas más increíbles, ¿no? Se legisla sobre palabras, sobre opiniones, sobre comentarios, actitudes personales, reacciones, la forma en la cual miras al uno y al otro, ¿no? Todo ya es objeto de legislación, ¿no? Claro, desde esa cultura, ¿cómo puedes entender que por la ley lo único que entiendes es tu mal? Claro, ellos lo que creen es en la ley, en el imperio de la ley. Ellos lo que creen que si no tienes el poder para establecer la ley, lo que tienes es el control de la situación. Claro, esta es la necedad que pone de evidencia el apóstol en esta epístola de Romanos. Por la ley no consigues cambiar el corazón del ser humano. No ha habido nunca una ley que haya hecho a alguien diferente. Entonces, lo que el apóstol desarrolla luego en el capítulo 7 de Romanos, ¿no? De cómo actúa la ley en nosotros, te muestra nuestro desconocimiento total de lo que es el pecado. El pecado, como dice Romanos 7, es una fuerza activa. No es como se definía a veces en la historia del cristianismo, como la imperfección, lo que te falta. Claro, ¿cómo llega Trento, en la época de Lutero, a decir que el problema del ser humano se solventa por el bautismo? Pero fijaos, la idea, la idea es que el ser humano es justificado por el bautismo, el sacramento, porque esa injusticia que hubiera, ese pecado que hay, lo borra el agua del bautismo. Claro, esto que te parece absolutamente absurdo, era la convicción profunda, ¿no?, de aquellos teólogos de Roma, que pensaban realmente que el problema del ser humano era tan grave como eso. O sea, que por un poco de agua que le eches encima, se desapareció el problema. O sea, realmente hay una visión tan optimista del ser humano, tan absolutamente alejana de la realidad, que pensaban que por esa fuerza mágica sacramental, ¿no?, se producía ese cambio increíble en la persona, ¿no? Claro, la palabra de Dios nos muestra, por lo tanto, que lo que eso introduce, claro, es una visión
no solamente optimista del ser humano, sino que le lleva a pensar que lo que ese cristiano bautizado necesita ahora es simplemente la ley. Claro, si tú le das por el catecismo, por la enseñanza moral de la Iglesia, los principios, los valores, pues lógicamente en su mente, si utiliza la cabeza y piensa, vivirá de acuerdo a aquello que tiene que vivir. O sea, entonces su visión es así de clara, sencilla, ¿no? O sea, si realmente le das a la gente la información, el conocimiento adecuado, vivirá como tiene que vivir. Claro, esto es el completo fracaso de nuestra sociedad. Tenemos campañas de prevención para cualquier mal que existe. ¿Cuántos millones se utilizan, ¿no?, para evitar la violencia doméstica, ¿no?, de género, para intentar impedir el embarazo adolescente, para intentar impedir las adicciones de todo tipo? Millones y millones de los impuestos se utilizan para campañas de esto. ¿Os creéis que a alguien le ha cambiado su vida el ver un cartel, ¿no?, un anuncio de televisión, algo que le traiga un mensaje de este estilo? O sea, ¿os creéis realmente que quien hace estas cosas lo hace porque no lo sabía? No. Yo le he dado una paliza a mi mujer, pero no sabía que eso estaba mal. O sea, ¿quién en su cabeza le cabe realmente que la persona que hace esto lo hace por desconocimiento, por ignorancia? Pero es así de ingenuo el pensamiento que tenemos hoy. El pensamiento de pensar que realmente si la gente hace algo mal es porque no sabe. Si supiera, ¿cómo no va a hacerlo? Y claro, todo el empeño siempre es en este sermón continuo, ¿no?, que te están pegando continuamente moralina, ¿no?, diciéndote desde la escuela, los medios de comunicación, que tienes que ser bueno, como si así nos hiciéramos mágicamente buenos por escucharlo mucho. O sea, ¿qué dice Romanos 7? Se produce el efecto contrapuesto. La ley nos dice lo que es el bueno, lo que es ser bueno. Pero sin embargo el pecado, que es una fuerza activa, toma ocasión, nos engaña, nos confunde y hace que lo que es malo se convierta atractivo y deseable para nosotros, dice Romanos 7. Claro, a cualquier niño, y eso lo entiendes perfectamente desde la infancia, le dices, no hagas esto, no se te ocurra esto, no se te ocurra decir esta palabra, no se te ocurra ir a tal sitio. Oye, que es como que si le pusieras una luz fosforescente, esto es lo que tienes que pensar, esto tienes que girar, ¿no? Y todavía seguimos pensando ingenuamente que esta es la enseñanza que tenemos que dar, ¿no? ¿Cuántos grupos de jóvenes, ¿no?, incluso en iglesias, ¿no?, se están enfocados equivocadamente en esto, ¿no?, en pensar que por darle información, detalles, que sepa la gente lo malo que es algo, va a dejar de hacerlo, ¿no? ¿A cuánta gente incluso le ha sugerido vicios, ¿no?, y perversiones la información que le dan, ¿no? No sabía yo que esto era así. ¿Y qué pasa entonces cuando lo haces? ¿Qué ocurre, no? O sea, y te encuentras que una mente absolutamente que parece ingenua e inocente, ¿no?, se ve llena de las ideas absolutamente más trastornadas sencillamente por la mera sugerencia, ¿no? Claro, esto es el pecado. No es la información que te viene de fuera. Es el pecado que te lleva a que lo que debiera rechazar se vuelve atractivo para ti, ¿no? Y por eso lo prohibido, claro, será siempre algo atractivo para cualquier persona, ¿no? Y así el apóstol encuentra que lo que hace no es el bien, sino el mal que no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley lo que nos da es el conocimiento de nuestro pecado, de nuestro mal. Por supuesto que tiene más sentido la ley, no solamente es para conocer el pecado, pero para lo que ahora estamos hablando, ¿no?, que es el problema de la justificación, es el principio, el punto de partida. Si no entiendes que por la ley es el conocimiento del mal, realmente nada de lo que viene a continuación tiene sentido, tiene explicación, porque lo que creerás es simplemente que hay que esforzarse más, ¿no? Claro, ¿qué le decían a Lutero, no? ¿Qué puedo hacer yo para ser aceptado y ser justo? Pues esfuérzate más, inténtalo, haz lo mejor que puedas, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la gente? Pues claro, si tú, no, es que tengo esta debilidad y es que no puedo, cada vez me veo metido en esto. Hombre, tienes que esforzarte y ya está. Ese es el mensaje que te da, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, claro, si no entiendes que este es el problema, realmente, o sea, que no basta el esfuerzo, que no basta realmente el empeño, la voluntad, ¿no?, sino que está ese fracaso profundo y moral, ¿no?, que es el pecado, no entiendes lo que viene a continuación, ¿no? Entonces ahora, dice el apóstol, ¿no?, en el texto que comenzaremos a ver esta tarde, aparte de la ley, ¿no?, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, ¿no? La justicia de Dios, por lo tanto, no es nuestra justicia. Esto es lo que tenemos que entender. El baremo con el cual medimos nuestra vida, no es el baremo de nuestro juez supremo y último. Y esto es importante entenderlo por los símiles, analogías, ilustraciones que usamos. ¿Quién no ha usado esta ilustración? Yo el primero, muchas veces, ¿no?
la ilustración de que esto es como un juez, ¿no?, al cual tienes que presentarte, y que una vez dictada condena, ¿no?, se baja de su estrado, ¿no?, y se coloca en el lugar del banquillo y toma tu sitio. Todos entendemos lo que quiere decir esa ilustración, ¿no? Ahora, sin embargo, si la analizamos, ahí empiezan a haber problemas, ¿no? Primero, el juez está sometido a un régimen, a una ley, a un sistema que va más allá de él. No es una ofensa personal. Claro, si esto le afecta personalmente al juez, lo que tiene es que recusarse. No puede juzgar algo que a él le compete. Si a él es el objeto de un delito, si a él le ha hecho la ofensa, él no puede juzgar sobre esa ofensa. Tiene que juzgar otro juez en su lugar, ¿no? Claro, este no es el cuadro que encontramos en la palabra de Dios. Es aquel a que ofendemos, ¿no?, el que nos está juzgando, el que nos está examinando, ¿no? Y en segundo lugar, no lo hace sobre una ley externa a él. Claro, cuando pensamos en la ley en esos términos, ¿no?, esto es simplemente los principios vitales que rigen el universo, como Dios ha establecido. Claro, llegamos a una mentalidad casi teísta, ¿no? O sea, esta forma de fe a veces que encuentras en el pasado bastante habitualmente, que estás hasta en la masonería, ¿no?, el arquitecto del universo que ha puesto unos fundamentos, pero en la cual no hay nada personal, ¿no? Es como un Dios simplemente que ha establecido ciertos valores y principios que no puedes romper o quebrantar, pero eso no es la visión de la Biblia. Claro, ¿de dónde viene la ley? Nos muestra la Escritura. Claro, como nos muestra con toda claridad la Biblia, es una expresión de la voluntad de Dios, personal, moral. O sea, realmente nos muestra quién es Él, pero no es algo ajeno a Él, no es algo que no tenga nada que ver con Él, ¿no?, sino que es un reflejo de quién es Él. Claro, el problema es que cuando leemos las leyes del Antiguo Testamento, no pensamos en Dios. Claro, no pensamos que son una revelación de Dios, de quién es Él. Pero eso es lo que te está diciendo. Cada mandamiento, cada orden de Dios, es una descripción del carácter moral de quién es Él. Es una revelación de Él, ¿no? Entonces, Dios se ha revelado por esa su justicia desde el principio. No es que ahora venga Pablo, ¿no?, con una idea nueva, ¿no? Yo creo que la justicia de Dios tiene que ser esto, ¿no? Y la explicación que muchos evangélicos te dan de esto es que, bueno, la ley era una cosa, ¿no? Entonces al principio Dios tuvo esa idea, ¿no? Vamos a darles estas leyes para que vivan como Dios quiere, y luego cuando viven como viven, ¿no?, y se tiene que volver contra su propio pueblo, ¿no?, porque no están a la altura de las circunstancias, ¿no?, realmente pues ya tiene que venir el plan B, que es el Nuevo Testamento. Y muchos incluso explican así parte de esta del Evangelio de Mateo, ¿no? El Evangelio de Mateo hasta el Sermón del Monte, 5 y 7, ¿no?, es todavía la ley, ¿no?, es todavía el Señor diciendo, bueno, así tienes que vivir, ¿no?, realmente pensando en Dios y en tu prójimo en primer lugar, ¿no? Y luego ya cuando se da cuenta que esto no funciona y que Israel no se arrepiente ni cambia, entonces viene el plan de la cruz, ¿no? O sea, es como el plan B, la solución que Dios tiene al fracaso que ha tenido de su plan moral inicial. Claro, esto no es lo que Pablo dice. Pablo dice que desde el principio, ¿no?, esa justicia de Dios que se revela en la cruz estaba ya anunciada por la ley y los profetas. Y esto nos lleva a un concepto clave para ir llegando a las conclusiones finales esta mañana, que es el de cumplimiento. Cuando la palabra de Dios y el Nuevo Testamento dice que la ley es cumplida, ¿no?, en el Señor Jesucristo, no solamente quiere decir que la ley se mantiene, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, ¿no?, nada pasará de la ley, ¿no?, sino que Él ha venido a cumplir, ¿no?, esa ley, ¿no? ¿Qué significa ese cumplimiento de la ley? Bueno, ahí están gran parte de los errores que muchos evangélicos tienen hoy en día, ¿no? Claro, todos entendemos que en la ley hay principios de sabiduría asociados, ¿no?, para la vida en común, ¿no?, para lo que es un propósito de Dios de lo que debiera ser nuestra sociedad. Ahora bien, cuando te confundes y piensas que esos propósitos, ¿no?, de Dios, en el que Dios revela tan claramente en la ley, se cumplen en Cristo en el sentido de que tienen su misma validez como tenían entonces, ¿no?, y no distingues, como Calvino distingue a continuación, diferentes funciones de la ley, claro, y no ves la distinción entre una ley ceremonial, una ley cívica, ¿no?, de la orden del pueblo, y lo que es verdaderamente el aspecto que se cumple y que moralmente queda vigente por la obra del Señor Jesucristo. Claro, ¿cuál es la respuesta de muchos cuando dices esto que Calvino hace, ¿no? Él habla de esas tres funciones, ¿no?, de la ley, ¿no? Dice, bueno, en la ley no hay ninguna distinción. O sea, tú lees y los mandamientos son una exposición de lo que hay, hecho una legislación, una regulación de ello. ¿Dónde te sacas tú que esto es un lado de la ley y este es otro y que tiene otro sentido, otra función, ¿no?
Entonces te lías en toda la controversia que tuvimos en los años 80, ¿no? Lo llamado reconstruccionismo, ¿no? La teonomía, ¿no? ¿Qué leyes tenían vigencia hoy en día y de qué manera? La pena de muerte, sí, muy bien, la pena de muerte, ¿pero a quién? ¿A los que transgreden el sábado, a los que desobedecen a padres, a los blasfemos o a los asesinos solo? Claro, es que te empiezas a preguntar ya realmente, ¿y pero cómo la pena? ¿Apedreamiento o realmente lo llevas a la silla eléctrica o con una inyección letal, ¿no? ¿Y quién hace eso? ¿Un verdugo que le pagas o haces como en el Antiguo Testamento que los ofendidos, la familia se dedica a matar ejecutar al que ha sido condenado? Claro, te empiezas a hacer preguntas que realmente, claro, no son de fácil respuesta. O sea, ¿cómo aplicas esa ley cívica hoy en día? Claro, te encuentras con una situación absurda, ¿no? Muy parecido a lo que las iglesias más sacramentalistas y ritualistas han querido hacer con la ley ceremonial, ¿no? Toman todos los aspectos de la ley ceremonial, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, es que también el culto tiene una forma, ¿no? Hay que llevarlo de orden, pero ¿una forma de qué? Vamos ahora a sacrificar ovejas en el culto, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer exactamente? O sea, pues claro, ni siquiera los judíos cuando se van al exilio siguen haciendo sus sacrificios, ¿no? Se reúnen en la sinagoga y leen la escritura. ¿No ves tú que sigan haciendo en sus altares, ¿no? Estas ofrendas y sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, claro, te encuentras el uso caprichoso, ¿no? Que muchos hacen de la ley. Claro, hay muchos creyentes, sinceramente, que si lo piensan, dicen, bueno, ¿yo en qué transgredo la ley? Oye, perdona, transgredo la ley en muchas formas. En primer lugar, la ropa que llevas tiene un tejido mezclado. O sea, en segundo lugar, el desayuno que has tomado esta mañana, has mezclado en la leche realmente en contra de la ley y cómo se debe tomar de acuerdo a la dieta kosher auténtica. O sea, realmente, toda esa idea que tú tienes de que tú cumples la ley no tiene nada que ver, o sea, con lo que te muestra el Antiguo Testamento. Ninguno de nosotros cumplimos la ley realmente que es dada en el Antiguo Testamento. Claro, eso no quita la validez de los mandamientos, la validez de esa ley moral, ¿no? Pero no podemos llegar a la idea ingenua, ¿no? De que, al fin y al cabo, ¿qué problema hay? Claro, este es el problema judaizante que hay ahora en el mundo evangélico, ¿no? Que se creen que por celebrar 4 fiestas, ¿no? Están haciendo realmente lo mismo que hacían los judíos, claro. Esto es absurdo, o sea, el seguir la religión judía fue un problema hasta para los judíos, ¿no? ¿Qué era seguir la religión judía? ¿Qué era hacer un trabajo en sábado, ¿no? Era caminar, ¿cuánto? 4 millas, era hacer la comida, ¿no? Bueno, si estás en tu casa sí, pero si haces 2 comidas ya no es tu casa, o sea, empezaba todas estas distinciones que había entre los rabinos, ¿no? Para poder establecer que era el cumplimiento de la ley, ¿no? Y sin embargo, claro, hay mucho del cristianismo sabatario hoy en día, ¿no? Que presume, ¿no? De cumplir el sábado judío, ¿en qué lo cumplen? Y los adventistas lo cumplen, claro. Una cosa es una dieta sana, que utilice una base vegetariana, y otra cosa es la dieta bíblica. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, una cosa es la preocupación dietética que puedan tener determinadas personas, y otra cosa es cumplir la ley como se establece, ¿no? En ese régimen estricto cosas, ¿no? O sea, está lejano totalmente a lo que es la dieta. ¿Qué sentido entonces tiene la ley? Claro, es lo que el apóstol está diciendo aquí. La ley lo que te muestra es la justicia de Dios, ¿no? Te revela cuál es el propósito de Dios, ¿no? Y esa justicia, ¿cómo se cumple, ¿no? ¿Cómo se anuncia? Versículo 22. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Con esto quiero acabar en esta mañana. Vivimos en un mundo y en una vida llena de divisiones, y cada vez más. Occidente, con esta obsesión identitaria, ¿no? Ya no caben más grupúsculos, ¿no? de afectados, victimistas y todo tipo de gente que se siente dolida por el trato de sus semejantes, ¿no? O sea, realmente hemos llegado a un punto tal, ¿no? En el cual hay tantas separaciones y divisiones, ¿no? Que lo que la gente ya tiene es un problema de identidad. Ya no sabéis lo que eres, ¿no? Entonces, claro, esto ya que lo pasamos todos, ¿no? En nuestra fase, algunos adolescentes tardía, hasta a una edad demasiado avanzada, seguimos teniendo cosas adolescentes, ¿no? Pero es una cosa, una fijación total, ¿no? ¿Quién soy yo al fin y al cabo, ¿no? Llegas a la media edad, ¿no? Esta crisis así, que cuenta, bueno, es que lo que he hecho yo en la vida tampoco soy yo, ¿no? Solo he hecho lo que la gente esperaba, pero yo realmente quería otra cosa, ¿no? Y empiezas con esto, te compras la moto, te pones la cazadora otra vez, o sea, te entra toda esta crisis de identidad, ¿no? Yo era quien era a los 18 años y ahora qué he hecho en la vida, yo no soy ese, yo no me reconozco en ese personaje que he sido, ¿no?
Y claro, te encuentras con todas estas divisiones, ¿no? Absurdas, ¿no? De gente que sale de un armario pero que no sabe realmente cómo ha llegado a él, de dónde le viene esa identidad, qué expectativa le venía, dónde está ese impulso natural que le llevaba a ser otra cosa de lo que es ahora, ¿no? Claro, la palabra de Dios, tenemos que ser claros al acabar esta primera parte, no conoce más que una distinción. Y esta es la que marca el Señor Jesucristo. No hay para él otra división. Entonces, cualquier otra cuestión cultural, histórica, social que haya dividido a la humanidad desde entonces hasta hoy, al Señor no le importa cuántos han nacido en este país o en otro. En la Iglesia del Señor Jesucristo no hay distinciones entre nacionales o inmigrantes. En el pueblo de Dios no hay distinciones ni de género, ni de raza, ni de cultura, ni de nación. En Cristo Jesús solamente tenemos nuestra identidad. Y quien no está en Cristo Jesús tiene un serio problema, está diciendo el apóstol Pablo. Porque realmente esta es la única división y distinción que el Señor conoce. ¿Cómo sabemos entonces que estamos en Cristo Jesús finalmente? Y aquí tenemos que ir nuevamente a esta expresión que utiliza una y otra vez, la fe. Muchos han distinguido, y esto te lleva a confusión en muchos idiomas, también en el nuestro, igual que en el inglés, entre la fe y el creer, ¿no? Algunos han dicho, bueno, es que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la fe y otra cosa es creer, ¿no? Y empiezan a hablar de los distintos tipos de fe o de creencia que hay, ¿no? Hay una creencia que es un sentimiento intelectual, hay una creencia que es temporal, hoy creo una cosa, mañana creo otra, o sea, hay una creencia que es milagrera, yo he vivido algo extraordinario en mi vida y a partir de ese momento tengo una fe, pero luego ya cuando se va el efecto de todo este prodigio, pues ya vive de otra manera, ¿no? O sea, claro, por supuesto que hay diferentes maneras en las cuales la gente llama fe a cosas que no son fe. Pero aquí la raíz, la expresión, lo que es el vocablo es el mismo en la fe y en creer. Lo que nos está diciendo, la traducción que muchos caen en ella, ¿no? Llevados por esta especulación, realmente no es que sea herética, distorsionada, una cosa terrible, ¿no? Es la que traduce este texto diciendo que la justicia de Dios por medio de la fidelidad de Jesucristo. Claro, es cierto que Hebreos, el Nuevo Testamento en general, dice mucho sobre la fidelidad de Cristo. Claro, si somos salvos y aceptados por Dios, no es por tu fidelidad ni por la mía, es por la de Cristo Jesús, claro. O sea, en un sentido, esa esperanza que tenemos es por la fidelidad de Cristo. Pero la cuestión es que no es eso lo que está diciendo el texto. No está diciendo cuánto de Cristo encontramos de fidelidad, sino cuál es la fe que nosotros tenemos. Entonces, la fe en Jesucristo es lo que nosotros creemos, es de lo que está hablando, ¿no? No de la evidente obediencia de que tenía el Hijo de Dios, ¿no? Y la forma en que él fue siervo y fiel, ¿no? Entonces, muchos ¿por qué caen en esta traducción y esta versión? Por el famoso tema de Habacuc, ¿no? O sea, claro, cuando tú lees la epístola de Habacuc, ¿no? Y dice, justificados pues por la fe, dices, pero bueno, ¿cómo narices llega el apóstol Pablo aquí a ver la justificación por la fe? ¿Dónde está esto en el profeta Habacuc? O sea, ves que un pueblo extranjero lo trae en contra de su propio pueblo, pero ¿dónde está ahí la fe? O sea, te quedas perplejo, ¿no? Con el texto de Habacuc. Entonces muchos se encontraron, claro, es que está mal traducido. Es que, claro, no es la fe, sino que somos justificados por la fidelidad, que es otra cosa. Una cosa es ser fiel y otra cosa es tener fe, son dos cosas muy distintas, ¿no? Claro, esto llevó incluso a una famosa discusión en uno de los seminarios reformados más importantes que hubo en el siglo pasado, ¿no? En Westminster, Filadelfia, ¿no? Cuando un profesor llamado Norman Sepa, que en los años 70 tuvo una gran controversia dentro, empezó a decir, bueno, esto de justificación por la fe es por la fe realmente entendida como la fe fiel, o sea, el amor que se muestra en fidelidad a Dios, ¿no? Y empezó en todas las distinciones por los cuales al final, claro, la mayor parte se dio cuenta, bueno, pero ¿dónde está la fe sola ya? Porque ya estaba tan acompañada, ¿no? De las evidencias de esa fe, ¿no? Que finalmente no era ya la fe sola, ¿no? Y fue una causa, pues, de una lucha tremenda, ¿no? Muchos pensaban de palabras, ¿no? Bueno, aquí estamos haciendo lo mismo, solamente que uno lo está expresando de otra cosa, ¿no? Pero claro, la cuestión es esta finalmente. ¿Seguimos creyendo que la fe sola o no? Claro, si lo que tienes que a continuación siempre hacer las mil matizaciones que hacemos, ¿no? Porque es necesario, claro, hacerlas, ¿no? Claro, uno no puede ser como el mismo demonio, ¿no? Y decir que tiene la fe sola que te salva. Claro, entendemos que eso es una incongruencia, que es una inconsecuencia. Pero claro, si por temor a eso
empieza a matizar constantemente, ¿no?, la fe como la verdadera fe, la auténtica fe, la que se muestra de la fe. ¿Qué queda finalmente de la fe? Lloyd Jones tenía finalmente una frase que para mí siempre me ha dado mucho que pensar. Creo que la repite mucho en sus comentarios, sobre todo romanos, ¿no?, pero es particularmente lúcida. Decía Lloyd Jones, decía, si no se puede decir de nosotros la objeción que se dice del apóstol Pablo, es que nuestra presentación del Evangelio no es la que el apóstol está haciendo. Si la gente no dice a continuación, bueno, mucha fe, ¿y luego qué? O sea, si la gente no dice, bueno, seguiré pecando entonces, con tanta gracia, luego ya vivimos como vivimos, ¿no? O sea, si la gente no dice eso, es que realmente la forma en que tú has explicado la fe, estaba tan matizada esa fe, que realmente no se reconoce nada de la fe de la que está hablando aquí el apóstol. O sea, la objeción, como decía el doctor, ¿no?, a la que se adelanta el apóstol, ¿no?, demuestra verdaderamente si es fiel o no la exposición que estamos haciendo del Evangelio. Si tu exposición del Evangelio finalmente matiza tanto la fe, ¿no?, que no viene esa objeción, es que no estamos reflejando verdaderamente lo que es la señal apostólica, ¿no? Y esa insiste, ¿no?, en la necesidad de esa fe. Y por ello lo mejor que podemos hacer al acabar esta mañana es pedirle fe al Señor. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. La fe no es como algunos creen la obediencia evangélica, ¿no? O sea, es la obra que nosotros aportamos, ¿no? Yo tengo fe y eso es lo que cuenta, ¿no? La fe que he tenido, claro. Esto no es como los Oscars, ¿no?, que un día llegarás a la presencia de Dios y dirás, bueno, yo doy gracias aquí a mis padres que me trajeron y me enseñaron esto, y mi pastor me dijo esto, y yo gracias a mi mujer que me ha llevado hasta acá, y por eso ahora puedo estar delante del Señor. No. El tribunal de gloria no son los Oscars. Allí no hay más que un nombre que se reconoce, que es Dios en Cristo Jesús. Y es la única esperanza que tenemos. No sirve de nada el razonamiento, el testimonio, la explicación que tú puedas, cómo has llegado tú a la fe. Claro que tiene valor, por supuesto, cómo has llegado tú a la fe, pero eso no es la explicación de tu fe. La fe es un don de Dios. Y es un don de Dios, como dice el apóstol, para que nadie se gloríe. Y esto es a lo que nos lleva finalmente nuestro texto en esta tarde. Entender que viene de Dios, ¿no?, y es de Dios. Por lo tanto, la justificación es una obra suya y es por medio de su sola gracia. ¿Y qué es la gracia finalmente? Sino ese favor inmerecido, ese regalo que Dios nos concede. Por eso lo que podemos ahora es rogarle al Señor, ¿no?, que nos dé su gracia, ¿no?, esa fe. Que sea alguno de nosotros. Que, ¿por qué no? Sin duda puede haber de nosotros algunos que todavía no han tenido esa experiencia realmente de esa fe que viene de la gracia de Dios. Y no tienen esa convicción, esa confianza de que realmente son aceptados por Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese temor, ¿no?, ese miedo, ¿no? Bueno, yo, haciendo lo que hago, ¿qué creo? Que realmente va a llegar ese día y el Señor va a decir, bueno, sí, mucha fe y ya, pero ¿qué has hecho de tu vida, no? No llegará el momento que dirá, bueno, ya bastante has tenido, ¿no? Bastante gracia has recibido ya, ¿no? O sea, y sigues haciendo lo que haces. O sea, no llegará el momento en que el Señor diga, bueno, esto ya es grabado, esto es un caso perdido. O sea, ya gracia has tenido suficiente. Y lo que te pida es otra cosa, ¿no? Claro, ¿quién no tiene ese miedo, ese temor de haber cruzado un puente que ya no tenga vuelta atrás, ¿no? De haber quemado los barcos y ya no hay vuelta ni regreso. O sea, claro, es por eso tan importante entender, como dice Sinclair Ferguson, que la gracia de la que se habla aquí, dice Ferguson, es la gracia que es mayor que nuestro pecado. Y por eso la última pregunta que quiero dejarte en esta mañana es si tú crees que la gracia de Dios es mayor que el mayor de tus pecados. Piénsalo. Porque realmente ahí está la única fuente de confianza y seguridad de ser aceptado, justificado por Dios. Porque no hay otra explicación para esa obra que su sola gracia. Vamos a pedírselo a Él, a pedirle que Él nos dé de su gracia.